Buenos días a todas y a todos. Miren, con la finalidad de equilibrar la participación de todos mis estudiantes, les comparto el cuaderno de trabajo, el cuaderno de la materia de historia de mi alumna Dana Rogel, es del segundo H. Entonces vamos a ver el contenido correspondiente al segundo trimestre. En la transición del primero al segundo trimestre, elaboramos una línea del tiempo en el que se destacaron 4 ámbitos de estudio: el ámbito cultural, el social, el económico y el político. Reiteramos que uno de los recursos de la historia son el relato y la narración. Entonces, una vez que estudiamos el tema, cada estudiante narró una experiencia personal como parte de su historia familiar o individual. Y miren, aquí mi alumna plasmó parte de una experiencia con el recurso de la narración. Realizamos un debate en torno a la importancia de la historia de México o bien la historia mundial. ¿Qué era más importante estudiar? Si la historia nacional o la historia universal. Y aquí elaboraron un esquema con recursos de mapa mental para plasmar esta situación. Elaboramos un mapa en el que se refleja la ruta comercial de la nao de China o galeón de Manila para llegar al puerto de Acapulco y desde ahí intercambiar productos que se ingresaban a la Nueva España y de la Nueva España hacia Filipinas, hacia toda esa región oriental. Aquí ilustraron la nao de China. Miren, ahí van las embarcaciones con diferentes productos y también se habló del miedo, del temor que tenían los hombres de ese entonces respecto de los seres que habitaban el mar. Entonces, estos mitos, estas leyendas, se convirtieron en una manera de limitar la investigación y los recorridos y los viajes de exploración. Para apropiarse como sujetos de la historia, elaboraron su árbol genealógico para así entender que todos tenemos una historia individual, una historia personal y que esta es importante. Se resaltó la importancia de la presencia occidental en la llamada Nueva España. Entonces estudiaron las creencias y tradiciones, las construcciones y los espacios, la gastronomía, y se analizó una pregunta en torno a los ámbitos en los que se manifiestan estas influencias occidentales en nuestra cultura. Acerca de este tema de creencias y tradiciones, se elaboró una lista de las tradiciones que como mexicanos se llevan a cabo y también algunos alimentos típicos ya de la nación junto con algunos de sus ingredientes. Y en este sentido se abordó también el tema del ser mexicano, cómo actuamos, cómo somos, cómo pensamos, en qué creemos, algunas de las características que tenemos los mexicanos. Fortalecimos el estudio del pasado porque a través de la historia, a través de él, nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos, a qué pertenecemos. Y se habló de la diversidad biológica y la diversidad cultural de la Nueva España, ahora México. También cómo esta mezcla racial y cultural refleja lo que actualmente somos. En este sentido, elaboramos una línea del tiempo en el que otra vez los ámbitos de estudio están presentes: el cultural, el social, el económico y el político, con los sucesos mundiales y también nacionales. Entonces aquí reflejamos estos acontecimientos con el recurso de la línea del tiempo en la materia de historia. Aquí mi alumna nos ilustró y reflejó estos acontecimientos que hemos estado estudiando. Para el estudio del poblamiento de América, revisamos la teoría del origen único, la teoría del origen múltiple, con la finalidad de entender la aparición del hombre, del ser humano en tierras americanas.
y asimismo entramos ya al estudio de los territorios americanos de América del Norte, Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Realizaron aportaciones personales para entender el poblamiento de nuestro continente. Se consideraron todos los enfoques, las teorías, las explicaciones de los investigadores, de los historiadores, y aquí reflejaron algunas características y acontecimientos que consideramos importantes. Precisamos las características geográficas de estos territorios y así también los tipos de asentamientos humanos que se establecieron en Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Estudiamos sus actividades económicas principales y así también los rasgos culturales de estas regiones geográficas. En el tema del maíz, tuvieron como actividad, como tarea, realizar una lista de todos aquellos alimentos que derivan de esta planta, del maíz. Entonces, incluso se sometió a competencia por un punto trimestral para aquellos estudiantes que elaboraran una lista considerable de todos los alimentos que en México se consumen y que tienen como base el maíz. Y asimismo se comienza a estudiar en este periodo los horizontes culturales de Mesoamérica, el preclásico, el clásico y el posclásico, y aquí se anotaron las principales civilizaciones que surgieron en estos horizontes culturales. Elaboraron la pirámide social, de la manera en la que estaban organizados los pueblos mesoamericanos, su estructura, los estratos existentes y cómo se presentaba esta división social del trabajo y estas clases sociales. Igualmente, una vez que se explicó el origen del maíz a manera de leyenda y también con base en las investigaciones, ellos elaboraron su propio cuento. Una de las herencias culturales de Mesoamérica es el uso de diminutivos, entonces elaboraron un texto en el que usaron exclusivamente estas expresiones, este lenguaje, aquí elaboraron su texto. Igualmente, una contribución de Mesoamérica son palabras que usan TL y TZ, elaboraron una lista de aquellas palabras que tienen este uso en el lenguaje, como una herencia de Mesoamérica para el México moderno. Estudiamos la herencia cultural de los pueblos prehispánicos, destacamos su importancia y de ahí las razones para continuar estudiando nuestro pasado. Elaboraron una cronología, así también una tabla en donde aparecen las etapas líticas de nuestro territorio, la colonia y el México independiente de manera cronológica. Y aquí está el mapa de las regiones culturales de Mesoamérica, en el que también se destacó la ubicación, la extensión territorial en la que se desarrollaron muchas culturas. Y aquí están algunos estados del occidente de México, del centro de México, de la costa o del Golfo, de Guerrero, Oaxaca, de la zona maya, que forman parte de estas regiones culturales, los estados que integraron estos territorios y las lenguas indígenas que se hablaron o que se hablan en la actualidad. Derivado de estos temas, elaboraron 15 propuestas para mejorar la situación económica en el México actual, derivado de las explicaciones de los estratos sociales, tanto del pasado como del presente. Y una de las primeras civilizaciones, obviamente, es el estudio de la cultura madre, de los olmecas. Entonces iniciamos ya con estos esquemas, con estos mapas conceptuales, para destacar las características principales de esta cultura. Y miren, si bien es cierto que es un trabajo de mi alumna Romina Carvajal del segundo D, quien en esta ocasión no pudo participar con su cuaderno, esta es la representación de una cabeza olmeca que elaboraron con plastilina. Así nos apropiamos del conocimiento histórico con la elaboración por ellos mismos de esta escultura para empatizar y entender un tanto más
las contribuciones culturales que realizaron nuestros pueblos del pasado, los pueblos prehispánicos. Y en el estudio de las aldeas ilustraron la organización, cómo dividían el uso del suelo, la agricultura, la domesticación de animales, las zonas habitacionales. Imaginaron una aldea y su organización. Estudiamos la cultura de Cuicuilco y así también las culturas llamadas toltecas, chichimecas. Aquí se plasmó en un mapa. Explicamos las culturas del desierto y también las características generales de Aridoamérica, en donde también se formaron algunas culturas, algunos pueblos, con todas las limitaciones que esto conllevó, pero se anotaron aquí sus características generales y principales, y después se concluyó con las 3 regiones para comenzar a concluir el tema. En el tema de los zapotecas se elaboró un plano de la construcción de la ciudad de Monte Albán, de un diseño previo al establecimiento de una población, y así también se elaboró el mapa con las zonas culturales de Mesoamérica, desde el Altiplano Central, la Mixteca, el Valle de Oaxaca, la costa del Golfo y la región Maya. Se ha estudiado el desarrollo urbano de los pueblos mesoamericanos, los elementos que indican el alto nivel de desarrollo urbano de Mesoamérica. Aquí se anotaron las características y los rasgos principales del desarrollo de las ciudades prehispánicas. Y hemos comenzado a estudiar la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Anotamos lo más relevante, así también su ciudad, cómo estaba diseñada, estructurada, organizada. Hicimos aquí nuestro esquema de la pirámide del Sol, de la Luna, sus características principales, y fuimos precisando ya las aportaciones de cada ciudad de las civilizaciones que hemos estudiado hasta este momento. Y pues bueno, yo les agradezco el tiempo que le han dedicado a este video. Se trata de compartir los temas que revisamos en las materias. Este es el cuaderno de mi alumna Dana Rogel Alonso del segundo H, a quien le agradezco el que nos comparta los contenidos de su cuaderno. Muchas gracias, que estén muy bien. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego.